Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Qué bueno que sigan con nosotros, fieles a este programa. Bueno, ¿qué decir del ministro de Educación? Ustedes saben que él es reciente como ministro en ese puesto, pero no reciente en el manejo de los temas educativos a lo que le ha dedicado toda su vida profesional. Qué bueno que estés aquí. Hay cosas nuevas, ministro, que compartir con la población. O por ejemplo, se está hablando de que va a entrar en vigencia una nueva modalidad para recibir a los estudiantes. Ya no serían de 5 años, sino de 3. Tendríamos una especie de estancias infantiles en las propias escuelas. Ese es un programa bonito. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de ustedes de haberme invitado. Y obvio, el Ministerio de Educación siempre tiene novedades. Una de ellas es precisamente esa de la que tú comentas, en el sentido de que actualmente ya se inició incluso una licitación para empezar a construir escuelas para niños de 3, 4 y 5 años. Y durante este año esperamos construir unas 1000 instalaciones de esas, o sea, unas 3000 aulas que estarán repartidas a nivel nacional, lo cual permitirá ampliar sustancialmente el acceso de los niños de 3, 4 y 5 años. No es que eso no se haya estado haciendo, se está haciendo. Hay alrededor en los niños de 5 años, que es el que más, porque en realidad se le dio prioridad a los niños de 5 años, y en ese segmento hay alrededor del 40% de los niños incorporados, pero los que son de 4 y 3 años, pues están todavía muy lejos de esa meta. La idea es que en la medida que se mejora la educación temprana, en esa misma medida se pueden mejorar los demás niveles de la educación. Es un tema que no se discute, por ejemplo, en el sector privado, la gente que tiene dinero pues envía a sus niños a la escuela desde los 45 días de nacido. Antes del primer año. Antes del primer año, ya es una cuestión que se ha demostrado por todas las investigaciones que se hacen, que mientras más temprano se incorporan los niños a la escuela, pues mejores son los resultados posteriores. Y obvio, en este caso los que más han sido afectados son los más pobres. Usted habla de Entonces, 1000 escuelas. 1000 centros, sí, 1000 módulos de 3 aulas. ¿Y eso será en las mismas escuelas que se van a construir? Bueno, se está tratando de que en la mayoría de las escuelas que actualmente existen, se construyan. En los espacios que tienen. Exactamente. De hecho, actualmente ya, ya se licitó en la semana pasada 300 y pico de esas unidades que van a comenzar ya a construirse. En los próximos días habrá otra. No tiene que ser una cosa... No, son módulos de 140 metros cuadrados. Okay. O sea, 3 aulas de 40 metros cada uno, más un espacio para una batería de baños para jóvenes de ese nivel. Para niños. Claro, obvio. Para sí. niños de ese Sí. nivel. El otro programa que ustedes han iniciado es el del transporte escolar. Sí, es un programa muy novedoso y que ha tenido un impacto social muy, muy grande. De hecho, hay muchas comunidades que están solicitando que se amplíe hacia allá y una decisión del presidente de ampliarlo ya a la zona de Pedro Brán, que se va a comenzar en los próximos días, en Cambita y también en Palenque, que son 3 comunidades nuevas que serán incorporadas en los próximos días. Y es un programa que seguirá ampliando. ¿Cuántas comunidades están incorporadas ya? Actualmente está Jaina, Nigua y la provincia entera de Monteplata y La Victoria. Pero ya luego vamos a La provincia entera de Monteplata. Sí, la provincia entera de Monteplata. ¿Por qué se cogió esos lugares? Usted sabe que Monteplata es un lugar muy amplio, muy grande y hay muchos temas de que los niños iban mucho en transporte impropio para las escuelas y mucho gasto de la familia. Entonces se prefirió hacerlo primero en una comunidad, porque un piloto controlable desde el punto de vista de la matrícula, y en Jaina, que es otra comunidad bastante grande en términos de población, se inició en esos lugares para tener evidencia, datos que nos permitan seguir ampliando bajo control el programa. Ministra. Pero hay todo un esfuerzo enorme de unos técnicos que han sido incorporados también por el Ministerio de Obras Públicas, analizando cada ruta, viendo la pertinencia de cada ruta y cómo se tiene un mejor impacto. Qué bueno. Me gustaría que pasemos a otro tema, ministro, el caso, por ejemplo, de la contratación de bienes y servicios que se hace desde el BINER. En un momento usted destapó una caja de Pandora en relación a una serie de irregularidades que había en licitaciones que se habían hecho
particularmente, por ejemplo, del caso de las butacas, 300.000 licitadas en 5 años, solamente se habían entregado 80.000, o el caso de las tabletas y otros dispositivos, de los cuales solamente se habían recibido 300.000. ¿Qué se ha avanzado en el proceso de recuperación de esos bienes, considerando que ya a gran parte de esos suplidores se le había pagado el 20% que contempla la ley? Bueno, muchos de esos contratos fueron anulados y nosotros hicimos una acción que probablemente no se había hecho mucho en los últimos tiempos, y fue que todos esos suplidores que tienen un 20% que se le ha avanzado y no han cumplido, llevamos esa relación con los respectivos contratos al PECA a los fines de que le dé seguimiento. Y nosotros esperamos que la magistrada Jenny Bernice Reynoso y el doctor Camacho pues hagan las averiguaciones del lugar para recuperar el dinero. ¿No le han informado nada? ¿Cómo va eso? Bueno, ya es una cuestión que está en manos de ellos tendrán su ritmo. Porque ya hace un tiempo sí. Y nosotros esperamos que realmente en los próximos meses hayan resultados. ¿Y más o menos de cuántos suplidores estamos hablando? Bueno, la cantidad de suplidores exacto no te puedo decir, pero sí te puedo decir el monto de lo que nosotros esperamos recuperar por esa vía, alrededor de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Más o menos. ¡Wow! De esa primera parte, porque hay otros que están siendo trabajados por una comisión que creó el presidente de recuperación de bienes del Estado, que tienen a su vez alrededor de 2.000 millones de pesos. Ministro, hay un problema serio en la cobertura, pese a que la cobertura educativa ha mejorado bastante, y en los dos extremos. Por un lado, la educación inicial y la propuesta que se está haciendo va encaminada a resolver. Pero el otro extremo tiene que ver con la educación media, la llamada educación secundaria. Ahí hay problemas serios de sobrepoblación, de déficit de liceos, de espacios. Eso es cierto. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Bueno, lo ocurre que en realidad la cobertura para la educación media es de alrededor de un 80%. Pero hay que ampliarla. Y hay que lograr la cobertura es del 80%, es un 20% que se nos queda. Exacto. Pero a eso hay que agregarle las limitaciones para ejercer docencia con 60 estudiantes en un aula. Ese es un tema. Que impacten en la calidad. Obvio que la cuestión es seguir construyendo nuevas edificaciones, pero hay una cuestión, y es que muchos de los edificios que se comenzaron en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares quedaron paralizados. Todavía el gobierno está trabajando en alrededor de 300, pero quedan alrededor de 400 dentro de eso, en los cuales no se está trabajando por temas legales. La cuestión es seguir trabajando en eso, pero también hay una cuestión que tiene que ver con el movimiento de la población. Muchos jóvenes se han trasladado de comunidades hacia los centros donde hay más producción, donde hay más empleo. Como lógico. Y se han ido, por ejemplo, a Bávaro, en el caso específico de Verón, es una zona que está muy concentrada de población. Aquí en la zona oriental, por ejemplo, en lo que es en la ciudad Juan Bosch, que realmente ahí se previó que iban a vivir 20.000 personas en 10.000 viviendas. Pero ocurre que ya es una zona que está sobredimensionada con la cantidad de proyectos que se han hecho en el alrededor, y eso obliga a construir nuevas instalaciones. De hecho, ya vamos a empezar un politécnico en esa zona para empezar a paliar. Pero un politécnico no se construye en 2 días, hay que esperar un par de años para que esté vigente. Y la decisión es justamente seguir construyendo politécnicos a nivel nacional. ¿Pero con cuánto en un año se hace un politécnico? Bueno, se puede hacer en un año, porque habría que distribuir primero, pero hay muchos temas legales. Hacer una licitación para una nueva obra te lleva unos 4 meses, realmente. Pero el Ministerio de Obras Públicas habla de que tiene casi 600 obras en proceso de construcción al mismo tiempo. Lo que quiere decir que resolvieron los problemas legales, yo no sé cómo es. Bueno, la obra pública tiene una dinámica específica, porque Obras Públicas se dedica justamente a eso. Sí. Y tiene toda una Bueno, pero Obras Públicas puede ahora, asesorar o orientar de cómo... El presidente tomó una buena decisión en estos días, que fue transferir todo lo que tiene que ver con el programa de construcción de obras escolares que estaban en Obras Públicas, la pasó al Ministerio de Educación. Y ahora es el propio ministerio el que tiene que resolver, que va a tener a su cargo todo lo que tiene que ver con el diseño y construcción de las edificaciones. Hace falta aulas, pero hace falta en las aulas que hay, que fueron construidas tal vez para 40 estudiantes y tienen 60, hay 20 butacas que faltan.
No, lo que ha pasado realmente es un tema que tiene que ver con otra cosa. Con el programa de tanda extendida, Sí, ocurre que un centro que operaba en 2 tandas sí. se convirtió en una tanda, Sí. en un Que solo, operaba ese tres. periodo. Sí. Entonces, eso ha obligado a concentrar a los alumnos, ¿verdad? En un solo lugar. En un solo lugar. Y eso hace que, obvio, la sobrepoblación que se expresa en los centros educativos tiene mucho que ver con eso. Pero cómo, el tema es cómo lo resolvemos. El Claro. caso del déficit, hay que resolverlo del con déficit nueva de aula construcción. para el Nivel medio. nivel sí. intermedio es un tema viejo, no es un tema suyo. Viene hace mucho tiempo. Obvio que sí. Pero no se le ha prestado la atención debida. Y los llamados nini, Ujú. que ni trabajan ni estudian, es un resultado en parte, no exclusivamente de eso. Claro. Pero en parte porque desertan los muchachos. Desertan, la mayoría de los hombres usualmente, el mayor nivel de deserción está en los hombres. Los varones. Si ustedes se fijan ahora mismo, las salas universitarias están llenas de mujeres, el 66%. Los hombres se quedan en el camino porque se ven obligados a entrar al trabajo más temprano. Sí. Y eso sin duda alguna va a tener un efecto en el cambio de Una vez me de la invitaron a mí dinámica laboral del país. a Infotec a presentar un video que era sobre el tema de género. Y los muchachos se me pararon ahí. Claro. Nosotros estamos aquí y las muchachas se quedaron en la Sí, casa obvio. y están estudiando. Así es. Decían, porque somos los primeros que tenemos que salir a buscar Tienen que dinero. salir exactamente. Tiene usted toda la razón del mundo. Bueno, Me así gustaría, perdón, Alberto, aprovechar que el ministro hablaba del tema de la deserción de jóvenes porque tienen que trabajar y tú mencionabas el tema de adolescentes y de embarazo, para hablar, ministro, de una decisión bastante polémica que usted tomó, que fue lo de derogar la orden departamental 33-19. Recientemente vimos un tuit donde usted publicaba una foto de un encuentro que tuvo con el obispo de Baní, Víctor Masalles, y uno se pregunta si acaso eso fue una concesión que ha hecho su gestión, porque es sabido que esa es una orden que nació con una oposición muy fuerte de sectores conservadores a lo que pertenece el obispo Masalles. Bueno, curiosamente, esa es una decisión que era natural. Esa orden tenía 3 años de haberse puesto en vigencia. Y Ya se nadie atrevía a hizo implementar. absolutamente nada. Esa fue una nación muerta. Desde que en aquel momento se publicó esa decisión, al día en que yo la decidí eliminarla, no yo, el Consejo Nacional de Educación, nunca se había hecho absolutamente nada con ella. Pero ¿por qué no lo Ningún hizo sector. usted? ¿Por qué no lo hizo usted? Que ya estaba facultado como ministro de Educación. Bueno, la verdad es, te voy a decir lo siguiente. El sistema educativo trabaja en base a la equidad. En educación no se trata de que de hombre y mujer está muy claro. El sistema educacional nunca ha segregado ni a la mujer ni al hombre. Se trabaja en un plano de igualdad. De hecho, si alguien está hoy segregado, es el hombre, no la mujer. A la mujer se le ha dado todo el espacio en términos de laborales y en términos de lo que es la atención educativa en el sector educación. pero Pero perdón, no, ministro, no perdón, ministro. no se trata de eso, se trata de primero de un establecimiento que está contemplado en la Constitución de la República, Obvio. en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y más bien de lo que se trata es de incluir en el currículum temas que contribuyan, por ejemplo, a la eliminación del acoso De la sexual, de la discriminación, de la violencia cosa. de género, de la discriminación. Es un enfoque En el distinto. sistema educativo eso está contemplado como es transversal. Hay todo un tema que tiene que ver con la igualdad de género. Hay todo un tema que tiene que ver con el trato igual a las personas. O sea, el tema no es ese. En verdad, la oposición que vino en aquel momento sobre eso era sobre la ideología de género. Pero eso no existe. Bueno, no existe aquí, pero por ejemplo en España hay todo un ministerio que se ocupa de ese tema y ya tú hablas en vez de decir hombre-mujer, dice les, dice esto, dice lo otro. O sea, hay cantidad de temas que van asociados a ese tema que en realidad han creado conflictos y contradicciones en muchos lugares. El hecho de que un niño sea, expuesto a temas, por ejemplo, como a una edad temprana, el derecho de ser gay o ser lesbiana o ser lo que la persona le dé la gana,
¿verdad? Pero es que de A eso, una no, edad no es de eso temprana, que se no trataba es- la ordenanza, ni se trata el compromiso que constitucionalmente ha suscrito el Estado Dominicano del tema, por ejemplo, de la paridad de género. No se trata de eso, La ministro. paridad de género, ¿qué significa? Bueno, ¿Qué la significa Junta eso? lo establece muy bien cuando habla de paridad La paridad de electoral. género significa que el hombre y la mujer tienen iguales derechos. Sí. Y eso se respeta en el Ministerio de Educación. Bueno, pero La entonces, igualdad de derechos es que la mujer tenga el mismo derecho que el hombre a ser educado, ¿verdad? Que la mujer tenga el mismo derecho que el hombre a recibir un excelente trabajo, que sean pagados por igual. Y en el Ministerio de Educación se pagan por igual y se aceptan y se trabaja por igual. De hecho, si alguien está, digamos, en condiciones de ser favorecido en el sector de educación, no es la mujer, es el hombre. ¿por qué? Ahora, ¿por qué hay menos hombres trabajando en el sector de educación que en las mujeres? Entonces, lo que yo digo es, Pero dicen que los hombres dirigen. Claro, y bueno, y es un yo no sé sector. dónde, pero yo lo que veo que allá en el ministerio hay mucho más directivos que son del sexo femenino que hombres. Pero el hecho de que haya más mujeres es un tema histórico de cómo es ser un sector donde había una precarización del salario y de hecho van a acabar de publicar una encuesta, son las áreas en las que dominan las mujeres, la Ahora mismo los empleomanía. salarios Sí, ahora ha del cambiado. Ministerio de Educación Son de los mejores del son país. de los Sí, mejores, pero son los empleados, eso es ahora, son es los un fenómeno empleados reciente. mejor pagados del sector público, Sí. Ya. los docentes. Ministro, ¿y cómo andan las relaciones? Cobran más que un médico. Ministro, ¿cómo andan sus relaciones con la ADP? Las relaciones con la ADP son buenas, pero siempre hay alta y baja, porque es natural. El sindicato tiene sus preocupaciones, que son legítimas, y el ministerio tiene también sus preocupaciones. Por ejemplo, a nosotros no importa mucho el cumplimiento del calendario escolar. Si los niños no cumplen con el tiempo de exposición y tiempo de calidad en las escuelas, sin duda alguna el aprendizaje no va a ser el mismo que se espera y el currículum debe ser desarrollado de una manera eficiente. Ahora, a veces el sindicato toma decisiones que afectan el buen funcionamiento de los centros educativos, cuando todo se puede resolver por diálogo. Nosotros mismos hemos propuesto la creación de lo que se llama mesas de diálogo para que cualquier dificultad que haya en un centro educativo pueda ser discutido entre el docente, la asociación de padres y los directivos del sistema. Y entonces ahí se llega a los acuerdos que sea necesario. No hay que cerrar una escuela ni cerrar un distrito educativo por un tema que afecta a un docente, cuando ese tema se puede resolver haciendo una negociación, hablando sobre el tema y buscando la mejor solución. Ministro, ¿cómo van las auditorías que se han estado haciendo al sector educativo, incluyendo una que solicitó el pasado incumbente Roberto Fulcar? ¿Qué información tiene usted del ritmo de eso? Eso está en proceso tanto la Contraloría General de la República está haciendo una auditoría, también la Cámara de Cuentas están haciendo auditoría en el Ministerio de Educación y obvio es de esperar que eso concluya en algún momento y en ese momento habrán resultados. Nosotros mismos internamente al Departamento de Fiscalización hemos pedido que nos haga auditoría en algunos temas puntuales que nos interesan. ¿Cómo cuáles? Bueno, a nosotros nos interesa mucho el tema de todo lo que tiene que ver con los dispositivos digitales, nos interesa mucho el tema de los libros de texto, nos interesa mucho el tema de las relaciones con el PNUD, o sea, son temas que son puntuales y que necesitamos información. Vamos a precisar alguna de esas cosas. Los dispositivos digitales, ¿cuál es su preocupación? Bueno, los dispositivos fueron comprados, se compraron muchos dispositivos, se han entregado 2 millones y pico de dispositivos, pero no solamente ahora, hay algunos, pues yo te voy a dar un caso. Hubo una compra en el Ministerio de Educación de 1.250 servidores. Servidores son los que se utilizan para hacer de alojamiento. Sí. Bueno, exacto. 1.250 computadoras de esos servidores, de las cuales no se utilizaron ni una sola, están todas en caja. ¿Cómo es posible? En el Ministerio de Educación. Se compraron hace unos 3 o 4 años. Bueno, ¿para qué? Si no la iban a utilizar. Pero eso costó 1.200 millones de pesos. ¿Eso fue el gobierno pasado?
Exactamente, pero están ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, ya nosotros mandamos a investigar la capacidad de esos servidores y lo vamos a utilizar en un programa novedoso. Lo vamos a utilizar en lo que llamamos Centro de Innovación y Desarrollo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, vamos a llevar a las escuelas, los politécnicos sobre todo, y colegios y liceos. Vamos a hacer un aula con 10 o 15 computadoras conectadas a esos servidores. ¿Con qué finalidad? Que los niños vayan a aprender diseño de moda, diseño industrial, de cualquier tipo de creatividad que el niño quiera hacer libremente. No es un programa regulado, es un programa no regulado, pero que va a permitir que las personas vayan a hacer lo que quieran ahí. Profesor, pero es un dinero que se le va a dar una utilidad. A una utilidad, correcto. Estaba inútil. Pero mientras tanto hay que ver por qué se compró y si se hizo bien. Bueno, eso, ya ¿verdad? se compraron, están ahí, lo que hay que utilizarlos. Claro. Hay una preocupación que he escuchado en algunos profesores de inicial. Dice que se le ha dado tableta, Sí, computadorita pequeña, sí. a cada alumno. ¿Cierto? Hasta de 5 años Cierto. y de 6. Y que esos alumnos lo que menos hacen es estudiar con eso, sino que se convierte En instrumentos de juego. de juego permanente, Ujú. y que eso distrae de la educación. Y dice, no encuentra lógica de por qué. Porque muchos padres no se lo permiten a sus hijos. Bueno, en verdad yo, sí, en ese fue un momento, fue una decisión que se tomó fundamentalmente por la pandemia, pero obvio, el impacto que se tuvo no fue el que se esperaba, porque en verdad muchos niños se distraían en el trabajo y obvio, se ha demostrado por las investigaciones que se han hecho tanto aquí como fuera del país, que el tiempo de aprendizaje fue mucho menor y los niños aprendieron menos de lo que debían aprender, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo. Pero por eso la última conferencia de la UNESCO fue destinada justamente a eso, a recuperar el tiempo perdido. El tiempo perdido de aprendizaje. Y todo el esfuerzo que hay que hacer ahora va orientado en ese sentido, de recuperar el tiempo de aprendizaje. Por eso que yo le digo que... Y aquí eso se está revisando, el tema del instrumento como tal, porque es una inversión que hace el Estado. Se hizo una enorme inversión y todavía en almacén hay unas 400,000. ¿Hay en el almacén todavía de eso? Sí, hay alrededor de 400,000 equipos Miren, de ¿qué eso. es lo que está pasando en educación? Caramba. ¿Qué es lo que pasa? Se compraron y hay que distribuirla. La cuestión ahora es... Pero hay que cuestionar por qué se compraron y no se han distribuido, porque no se distribuyeron en su momento. Bueno, la cosa es que... Porque hay tantas necesidades Claro. en educación. Yo le ponía el ejemplo. Cada alumno ahora mismo ahora mismo, al día de hoy, Cada alumno todos tiene. los alumnos que están en el sistema educativo tienen un dispositivo móvil y todos los docentes. Ahora, esa que está en almacén, hay que buscarle un destino. Un posible destino es dárselo a los estudiantes universitarios, a todos. Y yo creo que es pasible, es viable. O también puede ser darlo en los colegios más pobres de la zona marginada, también darle a esos niños. Porque se han dado en el sector público. En el sector público hay 2.058.000 alumnos y a todos se le ha entregado un Pero dispositivo. fue que se compró de más, se compró dispositivo de más. ¿Y por Bueno, qué? yo no sé la causa, pero se compró de más. Recuerda que había el programa de República Digital, ¿verdad? Y cuando comenzó este gobierno, habían unas 900,000 computadoras que fueron distribuidas en ese momento a los estudiantes de bachillerato. Y obvio, también se compraron adicional otras computadoras y laptop y iPad se compraron. Y obvio, a pesar de todas las que hay en almacén, nosotros eliminamos contratos por alrededor de 200,000 computadoras Ay, más. mi madre. Entonces, la cuestión es que hubo Festival de ¡Wow, Dios de compra, un mío! poco adicional. Increíble. Y obvio, eso hay que ver cómo rehusarlo. Ministro, vamos a hacer una pausa, pero vamos a Cuando continuar. se con guste. el tema. Caramba. Ya ustedes saben, seguimos hablando aquí con el ministro de Educación, Ángel Hernández. Muchas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Hoy tenemos plato fuerte. Estamos conversando con Ángel Hernández, quien es el ministro de Educación. Nos quedan un par de temas que revisar con él. Yo, por mi parte, quería ver uno de los talones de Aquiles de la educación dominicana, que es el tema de la calidad. Usted mismo
al asumir dio un dato importante, hablaba de cómo en su consideración el presupuesto del 4% se iba prácticamente al zafacón, porque en términos de calidad el impacto era apenas el 5% y el restante se iba en temas administrativos, sueldos, pensiones. ¿Qué se está haciendo, ministro, en esta gestión para garantizar que eso no siga sucediendo? Bueno, estamos trabajando en varias líneas de actuación. Lo primero es una revisión de todos los procesos administrativos del Ministerio de Educación para hacerlo más transparente y que los procesos, por ejemplo, de compra sean más claros y lograr mayor rendimiento del dinero. Y por otro lado, estamos trabajando en temas puntuales, como el tema de la formación de docentes. Ampliamos la cartera de dinero para el área de formación de docentes, tanto a nivel de educación continuada como en formación inicial. Y hemos iniciado programas diferentes. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en 2 líneas. Una, formación de directores, que son fundamentales para que se produzca un cambio a nivel de cada escuela. Claro. Y esperamos que durante este año todos los directores participen en ese programa de formación a nivel nacional. Y por otro lado, estamos trabajando mucho en todo lo que concierne a la educación, a la formación de los docentes para ser buenos docentes de los primeros 4 grados de educación básica. Toda la capacitación, los programas que desarrolla INAFOCAN se van a concentrar en los primeros 4 grados de la educación primaria para fortalecer la capacidad de los docentes de ese nivel. Y también estamos trabajando con todos los docentes de formación nuevos que se incorporaron ahora, que fueron alrededor de 24,000 docentes. Ayer precisamente comenzó en términos prácticos el programa de inducción a nivel nacional con la participación de 19 universidades bajo la orientación de ISFODOSU, para que todos esos docentes tengan una nueva actitud en relación al trabajo y en relación a lo que debe ser la responsabilidad y lo que es la preocupación por garantizar el aprendizaje de los niños. Otra vez el énfasis sigue en la educación inicial y el tema de la secundaria, los profesores de la secundaria. No, nosotros estamos trabajando ahí también, pero de otra manera. Le dando prioridad a la educación para el trabajo, a los politécnicos. Y en ese sentido, el país tiene 305 instituciones que se llaman politécnicos, pero no están equipadas. Entonces ya iniciamos un proceso de licitación que se hizo en el mes de octubre para equipar 38 de esos politécnicos con todo lo que requieren para hacer una formación técnica de calidad. Y ahora, en este mes de... El país necesita un nuevo perfil también de los docentes. Obvio que sí, claro. De los docentes, porque cualquiera no... Ahí vamos a hablar sobre eso también. Y ahora en febrero en realidad, se va a lanzar una nueva licitación para equipar 171 de esos politécnicos. Es una inversión de alrededor de 6,000 millones de pesos que se van a hacer en equipamiento de politécnicos. Y para resolver el tema del déficit de aula y la sobrepoblación en los liceos. La solución de eso es construir nuevas instalaciones. Pero una instalación no se construye en 2 días. Pero está la inversión hecha, en la ciudad Juan Bosch, ya ahora vamos a comenzar en estos días, vamos a comenzar un politécnico de gran nivel para atender la sobrepoblación que hay en la zona. Pero eso va a tener impacto en 1 año o 2 años. Lo que no se previó... Pero en Villa Altagracia, que no es tan nueva como Ciudad Juan Bosch, hay un politécnico, se habilitó un liceo para politécnicos, pero faltarían como 3 o 4. ¿Sí? Faltan más. Lo que ocurre es que lo que ha fallado es la planificación en el Ministerio de Educación. Porque si ¿Y eso se está resolviendo? Eso es lo que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con un POA ajustado en función de las características que tiene la población hoy. Por ejemplo, yo le hago énfasis en Verón, le hago énfasis en la ciudad de Juan Bosch. Son ciudades que están creciendo con inmigrantes. Le hago énfasis en Santiago. Le hago énfasis en las poblaciones donde el gobierno está haciendo grandes inversiones, como es el caso de Pedernales, como es el caso de San Juan de la Maguana, como es el caso de Pedernales lo resolvemos fácil con educación, que hay poca gente. Hay poca gente, pero el problema es que hay que hacer un politécnico para atender la demanda. La nueva demanda. Claro, lo que se anda por el turismo,
por todo la Ministro, logística. hay otro tema que es la tanda extendida y el contenido de la educación en esas tandas extendidas. Siempre la crítica es que se terminaban los contenidos al mediodía y después... Eso tiene eso a veces, eso hay más, eso es un mito urbano. En realidad, ¿qué pasa en la escuela, en la tanda extendida? Conforme al currículum, la tanda extendida tiene todo su tiempo ocupado. ¿Qué falta? Dedicación. O que se implemente, porque ocupado desde el punto de vista ocurre que formal. La tanda extendida se ha convertido en un elemento de alimentación. Los niños van en la mañana, desayunan y al mediodía comen. Queda la tarde, que le quedan 3 horas más de tarde para trabajar. Pero muchas veces el docente te decide irse a las 3 de la tarde por una decisión sindical. Se van a las 3 de la tarde. ¿Verdad? A los niños le quedan 2 horas de trabajo realmente. En vez de dedicarlo a lectura... ¿Y eso lo pueden decir los docentes de ahí, bueno, el horario de salir? Eso es el problema, esas son de las cosas que hay que ocurrir, que hay que sincerizar en el sistema educativo. Hay que disciplinar el sistema educativo. Pero esa disciplina tiene mucho que ver con la relación, como ustedes hablaban ahorita, con el sindicato de profesores. ¿Verdad? No quiere el sindicato. A veces, exactamente, son decisiones sindicales que afectan el tiempo dedicado a la docencia. Yo lo que creo que en la sociedad debe haber un compromiso serio con la calidad de la educación. Y ese compromiso serio pasa necesariamente por una revisión de las políticas que implementa el sindicato de los docentes. Tiene que haber una conciencia mayor sobre la necesidad de que todos aporten para que el proceso educativo cambie. ¿Y el sindicato manda más que el ministerio? No es que mande más. Pero lo parece que pasa sí, es que a la gente... cosas como esa. Horario de salida. Lo que ocurre es que muchas veces hay muchas complicidades dentro del sistema. Y los directores de distrito le tienen miedo al sindicato. Exacto, los directores de distrito, los directores de centro. Los directores regionales. No cumplen con su función, ¿verdad? Muchas veces. Pero hay lugares donde sí realmente se cumple y hacen su trabajo con mucha entereza y mucha responsabilidad. ¿Y cuál es el contenido de esos centros donde sí tienen docencia en la tanda extendida? Hay muchos contenidos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación hizo una gran inversión en robótica, por ejemplo. Hay mucho contenido en informática. Hay un tema grave en el sistema que es la lectura. Sí. Y para leer no se necesita más que tener un periódico en la mano. Y además arte puede también practicar. Hay arte, sí. hay cantidad de cosas que se pueden hacer. Y el currículum está previsto. Es una cuestión de que la gente lo asuma con la responsabilidad necesaria. Ya. Porque el tema es básicamente eso, de que yo lo que he visto que en los últimos tiempos el sistema se ha desarticulado. Y los niveles de responsabilidad nacional, regional, distrital y local se ha roto. Entonces lo que hay que recuperar como esa dinámica de las decisiones de política que se toman. Encaminadas en ese sentido? Obvio, estamos fortaleciendo todo el sistema y también con consecuencias. Nosotros hemos tenido casos de directores de distrito, de directores de centro, que se han excedido o que han cometido errores y automáticamente los suspendemos. Hay directores de distritos escolares que tienen otros empleos fuera del sistema educativo. Y yo pensaba que eran casos aislados, pero ahora uno se da cuenta de que a veces coinciden con que ellos son también jefes del partido y por tanto tienen más acceso a la fuente de empleo. Eso sería muy raro que ocurra, porque en verdad el MAC, el Ministerio de Administración Pública, tiene un control estricto sobre las nóminas. Y en los casos que hay duplicidad, obliga a que salgan de uno de los dos puestos. Incluso hasta que son regidores, ¿verdad? En las alcaldías, no pueden hacer una cosa y la otra. Y en caso de que ocurra, tienen que demostrar que la actividad que hacen, por ejemplo, en el ayuntamiento, en la alcaldía, no coincide con el tiempo de servicio. Pero lo están haciendo muy lentamente, porque yo conozco casos. Es posible, pero... Y hay algunos que se han denunciado. Sí. En el caso de La Vega con un regidor. Pero no solamente en La Vega, hay aquí mismo. Nosotros había un caso en Salcedo, que era,
y ese regidor fue obligado a renunciar de uno de los De puestos. uno de los dos puestos. Exactamente. Y que cogen el que más le convenga. ¿verdad? Exactamente. Pero debería de ser eso. Entonces, la cuestión... Porque hay que dedicarle, educación no es tan fácil. Manejar todo esto requiere mucho tiempo y capacidades. Y Obvio que enfrentar sí, muchos obvio que intereses. sí, exacta, sobre todo mucho interés. Porque el ministerio, yo lo he dicho en muchas oportunidades, fue visto como un medio para que mucha gente haga negocio. Y enfrentar eso, solucionar ese tema solamente, ha requerido un gran tiempo de esfuerzo. Por ejemplo, yo te decía, una licitación en el ministerio iban 400 personas. Dios mío. Ahora van 10. Lo que parece pueden cumplir. Porque iban a otros. Sí. Exactamente, Sí. que iban a otras finalidades. Sí, Ministro, la se nos acabó capacidad. el tiempo, lamentablemente se nos acabó el Bueno. tiempo, pero usted sabe que este espacio, si no lo sabía, sépalo, que es suyo. Muchas Puede gracias. usarla cuantas veces quiera. Usted cae bien en los medios de comunicación y eso le implica un reto, porque hay mucha gente que está confiando en esta gestión suya. Muchas gracias. A mí lo que me interesa es decir la verdad y tratar de que el dinero que tiene el ministerio Se maneje de la rinda lo mejor manera. necesario para que podamos cambiar la escuela. Muchísimas Así gracias. sea, hay que desear muchos éxitos a Ángel Hernández en esta misión importante Sí. que tiene para el pueblo dominicano. Y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por su compañía como siempre. Les invitamos a que mañana estén aquí de nuevo con nosotros en otra entrega de que es su telediario 1+1. Muchas gracias.